Yo no tengo otros enemigos de ningún tipo, ni tengo rencores para con nadie. Ahora bien, en los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se me faculte como presidente de la Nación a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. De este modo, estoy ratificando mi vocación al diálogo, mi vocación al diálogo, mi vocación al diálogo. Federico Basualdo fue funcionario en mi época, Sí. Es un excelente funcionario. Para Guzmán, para que saque a Basualdo. Guzmán no puede sacar a Basualdo, Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a Cafiero para que ayude a Guzmán. Cafiero no puede ayudar a Guzmán, Guzmán no puede sacar a Basualdo, Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a Alberto para que anime a Cafiero. Alberto no puede animar a Cafiero, Cafiero no puede ayudar a Guzmán, Guzmán no puede sacar a Basualdo, Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a la jefa para que decida Alberto. La jefa no atiende el teléfono a Alberto, Alberto no puede animar a Cafiero, Cafiero no puede ayudar a Guzmán, Guzmán no puede sacar a Basualdo, Basualdo no quiere salir de ahí. Sal de ahí, Basualdo, Basualdo, sal de ahí, de ese lugar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La rosca como todos los lunes y el minué que estábamos viendo de la Argentina. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Pablo, Buenas noches. ¿Cómo está? Espectacular, Jazmín, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, claramente uno de los temas que es la crisis política desatada a partir del enfrentamiento entre el ministro Guzmán y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, bueno, digamos, se acopla a la continuidad de la pandemia y todo lo que ha pasado y viene pasando alrededor de este tema, entre otras cosas, lo que dijo el presidente el otro día del envío de un proyecto de ley al estilo Merkel, ¿no? Tener más poder. Viste que volvimos con Alemania, ¿no? Sí, volvimos con Alemania. Volvió con Alemania y volvió con Estados Unidos. No, bueno, eso Con ahora... Estados Unidos volvimos Ahora, fuerte. de nuevo con el tema de Merkel, que, bueno, como el Parlamento le dio a Merkel atribuciones frente a los momentos más duros de la pandemia para que tome decisiones que en verdad deberían pasar el filtro del Parlamento. Bueno, esto es un poco la idea que esbozó el presidente. No se sabe más que eso. Sí. Bueno, y veremos. Nada, más poder. Más Más poder. Sí, se supone que sí. ¿Para qué? Con lo cual, bueno, esto es un poco la agenda que completa Jazmín con lo que ella tiene. Dale. Yo también les voy a contar, obviamente eso es uno de los temas que está esperando el Congreso para este mes, pero además en el medio de todo lo que está pasando, hoy habló, entre comillas, Cristina Kirchner tuiteó, en verdad les voy a mostrar y contar qué dijo. Muy bien, y nos acompaña esta noche para hablar de todo, porque de todo vamos a hablar de la crisis política, de la pandemia, de la economía, de la ley que va a mandar al Congreso supuestamente el presidente, el diputado jefe de interbloque de Cambiemos, Mario Negri. Mario Negri. Gracias por estar, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Y nosotros antes, mientras la producción va poniendo una pequeña ilustración o placa, como se le dice acá, vamos a desgranar un cachito. Ahí la tenemos. Mirá, ahí la tenemos. Sí. Vamos a desgranar un cachito este tema. Yo, sintéticamente, digo, me parece que hay un elemento nuevo en esta crisis. Sí. Porque ya no es solo un problema del ministro de Economía con el subsecretario, o el presidente con el subsecretario, o Cristina con Alberto, y Alberto con Cristina o la Cámpora. Me parece que el elemento nuevo es, y no solo en este terreno, sino también en el de la pandemia, la irrupción de Axel Kicillof de manera activa. Bueno, sí, claro. Tanto en este tema, donde hizo un explícito respaldo a Basualdo, como en el tema de la pandemia, como, digamos, no ejecutor, pero el hombre que autorizó
los controles del fin de semana que hizo el ministro de Ciudad, Sergio Berni, en los Sí. principales accesos a la ciudad, que fueron una suerte de locura diseminada, difícil de explicar, más allá, si quisieron tener un efecto disuasivo, debió comunicarse y decir, miren, por acá y por acá va a haber controles, para que la gente no fuera. Era más fácil. Me parece, si te parece bien, todo me parece que hay que ubicar un poquito cuál es el conflicto de Guzmán y Totalmente. Basualdo, ¿no? O sea, Guzmán dice que le pidió a Basualdo una segmentación del cuadro tarifario. ¿Qué quiere decir esto? Algo que viene hablando este gobierno y que habló en el gobierno anterior y que viene hace por lo menos 3 periodos hablándose de la segmentación tarifaria. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir cobrarle relativamente más a quien tiene mayor capacidad de contribución y de consumo de energía y proporcionalmente menos a los sectores más afectados. ¿Esto qué pasa? Lo que dice Guzmán, bueno, como Basualdo no hizo esa segmentación, Basualdo se tiene que ir. Claramente. Así fue. Y La respuesta... el problema, creo que uno de los problemas, y Pablo lo debe saber, es que la comunicación de la salida de Basualdo se hizo de manera un poquito desprolija, ¿no? Claro, porque el tema es, no va a ser el primer funcionario que se entera por la televisión, que lo echan, han echado jefes de gabinete por la televisión, pero el tema es que que Guzmán comunicó a algunos periodistas que Basualdo se iba. Entonces, que esto fue lo que terminan diciendo alrededor del presidente es, hubo mala praxis al echarlo. Pero no, el tema de poder, que me parece Al que... querer echarlo. Al querer querer echarlo, echarlo. porque Basualdo Sí, está en su puesto. sigue sentado en la poltrona de la subsecretaría de Energía. Pero el tema me parece que es que acá se desató una cuestión de quién tiene el poder en el Frente de Todos, cómo se dirime el poder. ¿En el Frente de Todos o en el Poder Ejecutivo? Son En dos el cosas Poder distintas. Ejecutivo, que es del Frente de Todos. Bueno, el Pero Poder en realidad son Ejecutivo- las dos cosas. Porque En en el Poder realidad... Ejecutivo hay un poder formal y hay un poder real. Exactamente. Está bastante claro. Está bien, pero digo, ¿quiénes son los alfiles? Son Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, en su rol especial. El presidente, que fue el que unió todas estas partes que necesitaban confluir. Y después, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Todas estas son las cabezas principales de un Frente de Todos, en el cual hay, porque hasta Massa estaba muy enojado en estos días con Guzmán por algunas cuestiones vinculadas a la economía, me parece que se empezó, después de lo que explicaba muy bien Daniel, de toda la cuestión que viene de ver, bueno, qué es lo que se discutía, tarifas, aumento, todas estas cosas. En el fondo hay una discusión de quién maneja el poder y si vos le podés tocar un funcionario de Tan es Cristina. así, Pablo, lo que vos decís, que me parece que es así. Primero que la comunicación que hizo Guzmán, que fue cuestionada, determinó un abroquelamiento de la Cámpora y de todo lo que es el Instituto Patria defendiendo a Basualdo. Pero si uno mira, digo, te pones un paso para atrás, ¿cuál es la diferencia? Acuerdan en que las tarifas de luz tienen que subir 9%, ¿no? Y después lo que dice Guzmán es que en realidad no tendría que haber solamente 9%, sino que en la segunda parte del año ese aumento, tendría que haber 2 aumentos más para llegar al 15%. Si vos, digo, en una economía que tiene más de 40% de inflación, que tiene hace 2 años las tarifas congeladas, estás discutiendo por 6 puntos de aumento en la tarifa de luz, quiere decir que lo que querés es una crisis de gabinete. Claramente, ¿qué es lo que desataste? Es claramente lo que hay, efectivamente. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que desataste? Incluso en este momento aparece, la mayoría de la gente no lo sabe, pero el presidente tiene por delante una gira por varios países europeos. ¿Y cómo sería la ratificación de Guzmán? Porque Basualdo no se fue ni se va a ir en los próximos días de la silla de No, hay subsecretario de Energía. la impresión es que ha habido un stand-by entre Alberto y Cristina respecto del tema, lo dejamos para más adelante. ¿Cómo Sí, se- pero me parece que lo que hay es, ¿no?, el presidente suturando la herida en estos días, donde va a haber un empate, por lo menos en la superficie. Claro, pero por eso Sí. decía lo del viaje, porque el viaje a Europa supuestamente sería la ratificación de Guzmán al Alberto subir la escalerita del avión con Guzmán. Bueno, hoy todos están mirando ese viaje con mucha atención. ¿Se hará? ¿Cómo se hará? ¿Qué países van? ¿Qué fotos saldrán de todo eso? Bueno, ¿no? se Sí, supone pero- que alguna pero- agenda pero- tiene que haber. No, pero digo, la agenda, una de las principales agendas, si vas a París, tenés que hablar con el Club de París, que tenés que pagarle 2.400 millones de 2.400 dólares. millones. Está bien, tenés 60 días más para pagárselo. Pero digo, Guzmán aparece muy esmerilado en términos de su posibilidad de Sí. decir, mira, yo voy a prometerle a los acreedores, o a los principales acreedores de la Argentina, miren, postergue porque nosotros vamos a ser muy prudentes. Y le van a Y decir, no pueden Guzmán, mover a un subsecretario. Pero ahora complicado, es un digo, tema. lo raro es
que Martín Guzmán no era una persona, o sea, Marcela Lozardo nunca le gustó a Cristina ni a nadie el kirchnerismo, porque aparte ocupó justicia que el kirchnerismo tenía otros planes, que son los que están ejecutando hoy en día sin Tampoco Lozardo. a Bielsa, tampoco a Nielsen. Bueno, pero Guzmán... La doctora tiene un filtro sí, por eso, especial. pero es por eso mismo, Cristina no escucha a todo el mundo. Cristina no recibe en el Calafate a todo el mundo, ni en su departamento de Juncal, Uruguay. Y Martín Guzmán fue al Calafate a reunirse con ella. Cristina lo escuchó, lo recibió en su departamento. O sea, están discutiendo una cuestión de poder, como vos decías antes, dirimiendo una cuestión de poder con alguien que supuestamente era afín a ellos. Esto es lo Sí, llamativo. yo creo que Guzmán es una persona a la cual Cristina compró paulatinamente, pero no es propio. de su No, riñón. no Claramente es- no voy es a de su ponerle riñón. nombre y apellido, Sí. no es Axel Kicillof. No, Que claramente. ayer por televisión lo que dijo es, en situaciones excepcionales hay que dejar de lado lo que aprendimos en los libros de economía en la facultad y hay que tomar Claro, medidas bueno. excepcionales. Tomá nota, Guzmán era, digo, yo no sé Claro. si lo estaba escuchando en ese momento, yo lo estaba escuchando, decía, tomá nota, Guzmán, ¿no? Cuando uno repara en la cuestión de Guzmán y estamos hablando de la crisis y mencionamos Lozardo, y mencionamos Bielsa y mencionamos Nielsen, Ujú. podríamos repasar esto. A ver, las Porque cruces. claramente en este momento el gabinete tiene varios ministros apuntados. Ujú. Guzmán desde ya el más importante, ¿no? Sin duda. Por tratarse del ministro de Economía. Pero digo, lo de Semana Santa y la curva de contagios le pegó a Matías Lamens. Exactamente. Se lo han facturado sobre todo desde la provincia de Buenos Aires. Y por eso mismo insisten en que se vaya de candidato en la ciudad de Buenos Aires y deje el ministerio. Santiago Cafiero, ya saben, no necesita decir nada para, digamos, para ganarse la enemistad De la vicepresidenta. de la vicepresidenta y en general del kirchnerismo. A Felipe Solá le pasa lo mismo. Nicolás Trota se ha pegado un par de porrazos. Ahora zafó un poquito porque logró que dos gobernadores de la reunión que hizo el fin de semana retrotrajeran las clases presidenciales una semana, semana, Santa Fe y Entre Ríos. Carla Bisotti también, digo, Sí. está porque no está Ginés y porque si Carla Bisotti la corren, viene Daniel Goyán. No hay ninguna duda y por eso está donde está. Sabina Frederick, el otro día se enteró, dice, todavía Bernie no me mandó, No me mandó el mapa de los informe. controles. Y estaba paralizado toda la También lo salida de la miraba por A capital. televisión. Matías Culfas, vos lo sabés, Paula Español la tiene a los cachetazos con los Control, precios sí. máximos, los controles. Por arriba y por abajo. Sí. Y Gustavo Vélez no está cuestionado. Yo creo que Gustavo Vélez, por eso le puse los signos, creo que Gustavo Vélez está haciendo mucho esfuerzo por irse. Le fracasó, ¿o te acordás? La candidatura al Banco Interamericano al de BID. Desarrollo, al BID. Y ahora está ahora se renueva del Banco de la Corporación Andina. El CAF. Exactamente. Está detrás de eso. va. Ah, Está bueno. detrás de eso. Peleando. No está muy apuntado, pero me peleando, parece que se da cuenta que hay mucho fuego que a él no le gusta. Sí. Pero bueno, digo, Yo propondría hablar con estos temas ya, Político. vamos con el diputado Negri. como el diputado Negri. ¿Cómo le va, diputado? Bien, un gusto verlo. Hay que Igualmente. tener cuidado con esas cruces, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Cuántas se agregarán? Bueno, esto es una cosa módica, tampoco... No, Por ahí habría algún otro nombre que uno podría agregar. ¿Cómo ve el conflicto? Yo creo que- para yo- entrar en el tema, Sí. el conflicto, ministro de Economía, subsecretario de Energía Eléctrica, que había- presidente, vicepresidenta, ¿cómo está esa? Bueno, en realidad lo que cada día toma más luz es que hay un presidencialismo invertido, es decir, que el poder no está arriba, sino abajo Ujú. del que lo detenta, que es el presidente. El poder reside y a todas luces se muestra la vicepresidenta. Ahora ha tomado más luz, no se ocultan las diferencias. En segundo lugar, creo que estamos en el momento más profundo y de mayor incertidumbre de la crisis. Ahora le agregan incertidumbre institucional también. Usted dice la crisis general, En general, incluyendo la sanitaria. obviamente, la sanitaria, la económica, la política, en este caso alrededor del poder, que yo tengo la impresión, no sé, a ver, alguien que los esté viendo, un ciudadano cualquiera, lo que está viendo del gobierno es peor que la pelea de un consorcio. Y lo que la Argentina necesita ahora es un quirófano con cirujanos que no se le corra el bisturí 1 milímetro, porque donde toque la herida
es más profunda que la grieta, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una enorme torpeza y creo que el presidente se devalúa cada vez más. Ahora, Negri, el presidente, bueno, lo vimos hoy en la apertura de la rosca, ¿no? Pidiendo, bueno, una ley que va a ir al Congreso para obtener poderes excepcionales. Menos mal que ahora a la tarde han dicho que recién lo va a mandar el 20 y pico. Es decir, no sé, mayo. de mayo, pero 21. bueno, en realidad en un país que es presidencialista federal, donde las provincias delegaron a la nación sus facultades, es absolutamente imposible. Si es que fuera, no conocemos la ley, a buscar facultades extraordinarias. Están prohibidas por el artículo 29 de la Constitución Nacional, la autonomía de las provincias en el artículo 5. Bueno, en realidad, además, el presidente con la pandemia se llevó 9 emergencias del Congreso y además un montón de leyes vinculadas a la pandemia que nosotros le acompañamos, le facilitamos para que las tenga. Y además se ha dictado 134 entre DNU y facultades delegadas en lo que va del año. Entonces, además de todo eso, que no se puede constitucionalmente, ¿para qué quiere más facultades si ha fracasado con las que tuvo en su mano para resolver la pandemia? Yo diría que lo que tiene que hacer es producir un giro de 180 grados, cambiar la estrategia y en esta segunda ola haber separado desde otro punto de vista. Por Cambiar, ejemplo, sí, ¿desde dónde? salir de la búsqueda de acumulación de poder, con el cual no resolvió, sino profundizó la economía en el 2020 y las vacunas en el 2021 y la pandemia, y cambiar el criterio, abrir, escuchar, convocar, mirar desde otro lugar. Ahora, porque hay fatiga social, ¿no? Y el remedio que la gente descubre y espera son las vacunas, y es lo peor de la gestión. Y ahora el presidente habla de que es una persona de diálogo, también lo veíamos en la apertura que recién mencionaba Daniel. Ahora, ustedes que están en el Congreso, ¿tienen algún elemento, alguna señal, algún chat para el diálogo? Hoy no existe ninguno. Antes había, antes, ¿vieron? El tiempo pasado, hace un mes. Antes, no hace tanto, ahí, hace un año y 4 en la meses. Cámara no tenemos ninguna noticia. No hay noticia. Hay un silencio que aturde en el Congreso. Pero ustedes hablaban mucho con la oposición, con Massa y Máximo Kirchner. Bueno, los que somos presidente de bloque necesariamente tenemos que hablar, pero no tenemos noticias. Seguramente deben estar muy preocupados, porque además que la inflación crece, además que no se mejora el empleo, además que cae un poco el nivel de actividad con las restricciones. Además de eso, el Instituto Patria lo enfocó a Guzmán, como lo han descrito ustedes. Y eso profundiza la incertidumbre y la desconfianza. Y no le sumemos a esto que lo que el gobierno tiene esa característica tan particular de aumentar la desconfianza en la economía, como es el tratamiento de la ley de biocombustible, que salió por unanimidad en el Senado y la han explotado en diputados, ¿no? O lo de la hidrovía, que no se sabe dónde termina. Bueno, se prorrogó 90 días. Sí. Todo es así, pero yo creo que lo que el gobierno sí tiene claridad es en la incertidumbre. Tiene la capacidad de generar incertidumbre y desconfianza deslumbra en este país. Hace muchos años que no se veía un gobierno con esa capacidad. Ahora, hay como un doble discurso, ¿no? Porque por el otro lado, lo que dicen es que a partir de la suba de la soja en $560 la tonelada, un precio récord, dicen, bueno, con la soja, el dólar quieto y las vacunas ganan las elecciones a fin de año. Sí, pero no hay magia. Usted sabe como yo. No hay plan ni hay parche. Con la soja sola no alcanza. Se terminó. Y además están entrando en un cuello de botella. 2 billones en la elite. Se va a terminar el circuito de pesos por dólares que está dando vuelta en la Argentina. Y además de eso, lo que han descrito ustedes, que es la pelea de tarifas, ¿no? No hay planes y hay discusión sobre los subsidios. Los subsidios aumentaron del primer trimestre a del 2020 enormemente. Le acaban de reclamar a Guzmán, incluso al gobierno, desde la provincia de Buenos Aires, la reposición del IFE. Claro. Miren, si queremos hablar con claridad, acá hay
un economista, director de un banco, que yo he leído hoy a la tarde, que ha dicho directamente de que Guzmán, el problema de él es que Guzmán quiere aplicar la receta del fondo, ¿no? Del Banco Nacional. Claudio Lozano. Sí, Claudio. Entonces, por supuesto que todo el mundo tiene derecho a opinar, también la tenemos a la colega Vallejo, ¿no? Que si le siguiera la receta yo creo que se apaga la luz en 2 minutos. Pero lo que quiero decir es que se puede decir lo que se quiera alrededor, pero si usted tiene un rumbo, lo de los costados no molestan. Ahora, Cuando usted está confundido, lo de los costados se convierte en principal. Ahora, miremos un poco lo de ustedes, ¿no? Porque mucha gente está mirando esto que charlábamos antes y dice, un Alberto Fernández debilitado hace que Cristina sea más presidenta que nunca. ¿Y ustedes cómo van a ofrecer algo distinto a eso? ¿Hay que esperar a las elecciones que son este año? Mucha gente no sabe que este año hay elecciones con los problemas que tenemos. ¿Ustedes qué menú le van a ofrecer distinto? Hay que preguntarle al gobierno si va a haber elecciones, ¿no? Y yo le pregunto a usted. No, yo creo que sí, en democracia tiene que haber elecciones. Pero le han sumado un poquito más de incertidumbre institucional con el sistema de selección de candidatos. ¿Y proyecto no hay? No, nosotros hicimos una devolución donde poníamos una cláusula cerrojo para que solamente por 30 días se corriera... Bueno, pero hoy es 1, 2, 3. 3. Y el 10 debería estar... Comienza, sí, sigue el calendario electoral. Y usted fíjese que han dictado un DNU que va hasta el 31 de mayo, con restricciones en el país. Sí. Es decir que alguien que tenga sentido común ve que después le quedan 60 días para llegar a las PASO, salvo que el 1 de junio el sol salga para todos, caigan 100 millones de vacunas y no haga falta ponérsela a nadie y se la coloquen solo, cosa que es absolutamente imposible. Entonces, estamos frente a un montón de incertidumbre. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora yo he descubierto una teoría, creo que lo estamos ayudando a Alberto, porque lo que no se anima a decirle a Cristina ni a decirle a la Cámpora nos dice a nosotros, imbéciles, que lo molestamos, que no lo dejamos gobernar. Es decir, estamos en una suerte de diván, pero con la ironía que se me permite, quiero decir que el presidente está equivocado. El toro con las astas está en otro lado, no está en el campo de la oposición. Y si es presidente debe tomarlo. Entonces, no se conocía una situación de esta. Fíjense ustedes que ojalá él lo hiciera, porque yo no entiendo por qué. Mañana va a salir un fallo de la Corte. Se supone que sí. Mi opinión, creo que inclusive, porque hay miembros de la Corte que han sido constituyentes, lo de la autonomía de la ciudad ya hay jurisprudencia, está terminado. El presidente se apura a meterle otro DNU ratificando lo mismo de antes que salga el fallo de la Corte, a toda velocidad. Es decir, están timbiando con las expectativas de la gente. Están timbiando con la idea de una fortaleza que no tienen, porque cada error que cometen lo que hacen es evidenciar la debilidad. Yo digo, ¿no era más fácil que el presidente le levante el teléfono y le diga, escuchame una cosa al jefe de gobierno de la ciudad, no nos tomamos un café, tengo un problema? Acá me están diciendo a mí que la presencialidad en los colegios es la que más contagia a todo el mundo, no las ferias en el Gran Buenos Aires, nada de eso, son los chicos. No. Entonces, en vez de declararle la guerra al virus, le declara la guerra a la presencialidad, pero la acaba. Es decir, en las provincias donde hay presencialidad, los chicos no contagian, te curan. Acá te contagian. Bueno, hubo provincias que después tuvieron que... Pero una gestión no es que yo esté de Trota. acuerdo. A ver, lo que tuvimos nosotros fue la pandemia, tuvimos la cuarentena más grande de todo el planeta. Y obviamente que puede haber restricciones, y debe haber racionales, intermitentes, sobre una base de evidencia científica, por qué toca acá, por qué en qué zona determinada. Pero acá no hay nada, no hay información. Ese señor que tienen ahí, el jefe de gabinete, el jefe de la administración, en un año fue una sola vez al Congreso. Ahora que el presidente va a ir a Alemania, a lo mejor le puede preguntar a Merkel. Merkel va toda la semana, porque el sistema es presidencialista y se sienta a discutir. Y pueden no estar de acuerdo, pero usted va al Congreso. Mire qué distinto. A los televidentes le digo, hubiese sido si el ministro que se fue, Ginés, que fue una vez a decir que había pandemia, hubiera llevado los contratos de Pfizer, lo hubiéramos visto todo. Por eso yo creo que si fracasó el camino que eligieron,
está a tiempo de cambiar y elegir otro camino. Abra, escuche, no se sienta dueño de la verdad. Ahora, Negri, en ese sentido, digo, me parece que el problema de la Argentina es la falta de vacunas. ¿Y en eso qué rol juega la oposición? También, digo, más allá de que no estuvo el contrato con Pfizer, de que no se sabe por qué no se hizo. Nos ha dicho que salgamos a buscar. Usted recuerda que al principio, cuando comenzó la pandemia, el jefe, está dicho en todas partes, el jefe de gabinete decía, el Estado Nacional es el único. Nadie, no va a haber. Después cuando se le acabó... Bueno, en realidad los laboratorios le venden a los Estados Nacionales. Sí, pero la idea después de decirle, bueno, ahora vayan, cuando no quedaba nada ni en la góndola, ¿no? Pero hoy a qué estamos sujetos, porque no es hijo de la casualidad, eso es lo que yo digo, hay causalidades, porque también hubo culpas concurrentes, metido al medio ideología, metido al medio ineptitud, metido al medio falta de previsibilidad. Hoy estamos esperando que un plan Marshall de Biden, a lo mejor un plan Marshall de vacunas, venga a salvar a la región, o que el fondo COVAX pueda terminar ese contrato por 500 millones, pero es el mismo fondo al que el ministro equivocadamente, cuando nos ofrecieron, porque era para los países pobres, dijo, no, nosotros no somos pobres, a mí me da el 10%, no la mitad de las vacunas. Y así sucesivamente. Entonces, las cosas no ocurren porque sí. Hay que hablar de los hechos. Yo no quiero hablar del pasado, pero asúmalo. No nos tire a nosotros con los contratos que usted no quiso firmar y no quiso mostrar. Bueno, pero el gobierno esta semana celebró, por ejemplo, los 10 millones de vacunas con publicidad, y dice, a ver, el contraargumento es los que dicen que falta todavía vacunar más del 30% de los mayores de 60, en verdad no están diciendo que ya están vacunados el 60 y pico %. No, yo digo con buena fe, ojalá lleguen 100 millones. Yo veo los programas, ustedes traen a los que saben lo que significa. Acá tenemos un doble problema. No hay vacunas, lo cual habla muy mal de la gestión, porque era lo que había que buscar. Y en segundo lugar, la gente está desesperada por vacunarse. La gente cree que puede perder la vida y además te dicen que baja la incidencia de la edad. Y cuando vos vas a ver el mapa, te das cuenta que los chinos van a festejar la revolución china vacunando 500 millones. Hasta julio no viene la segunda dosis de una. India está con una pandemia y es el principal fabricante del mundo. En tercer lugar, no sé, AstraZeneca, después de aquel festival que hicimos de nacionalismo, que nosotros somos los dueños, los que fabricamos vacunas, los que le vendemos al mundo. Ahí la veo a Bisotti pidiéndole que si la dejan fabricar acá en una esquina. ¿Qué nos quedó a nosotros? El compañero Putin, que además también está con un problema de abastecimiento y está buscando países socios para que le puedan producir para contratos que sigue firmando en el mundo. Ahora, esa causalidad de falta de previsión, de mezcla de ideología, de no querer comprar, de decir que no somos pobres, hubiéramos tenido 30 millones de vacunas de COVAX, nosotros, no lo que quiso él. Y si a eso nosotros le sumamos de que hacemos política espectáculo, creamos una... ¿Por qué tiene que hacer una sobreexpectativa? El presidente no está para decirle, ojo con los chicos que se asoman a la ventana porque se pueden caer. Es como que alguien le diga, papá, toma los remedios. Ahora, no, Negri, hay que empoderarla a la sociedad y él no lo ha hecho. Ahora, Negri, ante esto, ¿ustedes qué ofrecen? Digo, usted... Todo. Digo, ¿le gusta lo que está haciendo Larreta? ¿Le parece que ustedes tienen que generar, mirando ya la carrera hacia la sucesión, tienen que generar un movimiento en el cual ustedes tengan un candidato propio y discutan con Larreta? Todos vamos a tener. Lo que yo creo es que ahora, por supuesto que en un proceso electoral, aún en los países en crisis se vota, hay que elegir el momento. Esto es como un reloj que hay que ir con mucho cuidado, porque si vos te apurás 2 pasos más quedás como vestido de rojo en un velorio. Estamos en un momento de un estrés social por falta de trabajo, inflación que trepa, incertidumbre, desconfianza. Y además de eso yo le digo, me peleo con este. Por supuesto que va a haber que elegir. Y la política tiene que estar a la altura. A usted, yo se lo digo con toda sinceridad, la fatiga social en algún momento se convierte también en una movilidad social si no tiene orientación, que no tiene control. Y en eso
Se equivoca el dirigente político que cree que se puede esconder, porque la política pagan costos todos iguales, aunque uno no sea el responsable de ello. Pero Entonces me preocupa. ¿Lo dice por alguien especial? No, por todos lo digo. Lo digo por todos. Y lo digo por mí y por todo, porque yo qué quisiera, el gobierno hubiera hecho un paraguas. Si nosotros le pedimos 4 audiencias para hablar de esto, pero bueno, si vos tomaste todo el poder y vos mostrabas la filmina y tuviste toda la sociedad que te dio el 80%, y los argentinos te dimos la libertad, que es lo más sagrado que tenemos para que la administre, y estuvimos un año y fracasaste, hacete cargo de la responsabilidad del fracaso, decí la verdad y producí un giro. Y llamanos que estamos para colaborar. Estamos, porque se trata de la vida de la gente, no a quién va a votar. Ahora, ¿cómo querés que te crean? Si todavía se sigue descubriendo que uno tiene un pariente que te lleva por la puerta del costado y te vacunan por el otro lado. Eso no ocurre en Alemania, ¿eh? Si el presidente va, que le pregunte a Merkel, cuando ha ido a pedir facultades al Parlamento, al Bundestag, si ahí le preguntaron a ella si había una cola por el costado para los parientes de ella. Los hubiera tirado al supermercado donde va ella sola con el carrito a comprar. Entonces, estamos pagando el precio de las torpezas, de los errores, de la improvisación y creo de la enorme incertidumbre. Y en ese contexto, ¿por qué cree que el oficialismo piensa y lo publica que va a ganar las elecciones en octubre o en noviembre o cuando sean? Ustedes hicieron, creo que usted hizo recién, vos, perdóname que te tuteo, un análisis que además leo y leí el último artículo y correcto y tantos colegas que escriben sobre eso. Yo creo que además de la bandera insignia del kirchnerismo, que el retorno al poder tiene toda la mañana una medalla colgada que se llama resolver el problema del pasado, de la justicia y la impunidad. Esa es la medalla con la que caminan, duermen, se levantan todos los días. Además de eso, creen que la gente los votó no solo por errores o enojo con el gobierno anterior, sino porque extrañaba lo que habían hecho ellos. ¿Y qué habían hecho? Está el canal, lo están prendiendo igual. ¿O cuál ha sido el motivo de la discusión? Planchar tarifa, ¿no? A ver si los salarios los podemos aumentar. Si hay que emitir, emitimos. Y en realidad empezar a construir una bomba que pueda aguantar hasta después de las elecciones. Lo que yo creo, no es un problema de acertijo, uno no conoce, es que hay mucha fatiga, hay mucho cansancio y le metieron 16 impuestos nuevos en el medio de la pandemia. Entonces aquello lo podían hacer, pero los restaurantes estaban abiertos. La bomba se construía y la gente consumía. Y el Estado le daba vuelta a la maquinita. Pero ahora, ese mismo que consumía no puede consumir. Y el mismo que vendía no puede vender. Y la fábrica que estaba abierta y la pyme está cerrada. Entonces son dos mundos absolutamente distintos. Proponer ese pasado para este presente, que ha perdido 20.000 empresas pequeñas, que está con un nivel, empezaba de recuperación, porque no es de crecimiento de la economía, y el mínimo cierre, obviamente que hay que tomarlo, a lo mejor le va a hacer caer el nivel de actividad, apostar exclusivamente nuevamente a los gringos, que me van a dar el precio de la soja más importante para que yo le meta retenciones. Encima han tenido la suerte que los dos gobiernos que vivieron del yuyo fueron los dos gobiernos de Cristina con los precios más altos que se hayan conocido. Bueno, o el trigo. Esas pero son no cosas, alcanza. Son cosas. No, por supuesto, fortuitas. pero lo que quiero decir, que se han equivocado, que tienen un análisis parcial, sesgado. Aquella Argentina que vivió esa época de gloria, primero 3 años de superávit gemelo por el costo que pagaron otros con la devaluación, esa Argentina del 2006 en adelante de Cristina, hoy encuentra un país devastado. Ahora hay 44% de pobreza. Ahora la inseguridad capea por todos lados. Ahora Bernie grita por las esquinas y Kicillof te toma la fiebre mientras se hacen 6 horas de cola los autos. ¿Cuánto va a aguantar la sociedad? Entonces, yo creo que el presidente siempre está a tiempo. Siempre está a tiempo. Alberto Fernández tiene que convencerse que a él lo buscaron de candidato a presidente. Él no construyó una candidatura. Pero una vez que es presidente, tiene que tomar conciencia que está manejando una transición entre la peste, la economía, la salud y lo incierto del futuro. La Argentina está perdiendo el futuro.
está perdiendo a pesar de los 27 tuits que Cristina hizo sobre Biden. ¿Se lo imaginan a Biden atropellando a la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Se lo imaginan a Biden dando una orden para que hagan 6 horas de cola si le toman fiebre porque no les gustan los vecinos del estado de él? ¿Se imaginan a Biden dando ayudas económicas sin tener moneda como tiene la Argentina? Entonces, por favor, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra, hay que bajar un cambio, nosotros tenemos que hacerlo, estamos dispuestos, lo que no estamos dispuestos es que ahora, después que vos fracasaste, no querés corregir y querés que te entreguen las facultades que significa darte el país para que vos hagas lo que quieras. Eso no va a ocurrir. Diputado, gracias por estar esta noche. Un gusto. Muy amable. Sí, sí. Buenas noches, ¿eh? Nosotros Vamos a la barra. volvemos a lo nuestro. Vamos a la barra. Volvemos acá a la barra, tranquilos. Tenemos mucho de pandemia, tenemos a Jazmín, tenemos a Pablo, tenemos a Daniel. Estamos Arranque, todos. arrancá, Estamos todos. arrancá. Estamos todos. Vamos con la pandemia. No, vamos a ver los datos del día. Dale. Vamos a empezar con las placas, así se dice. Aquí tenemos las últimas 24 horas, 15.920 casos. Ya superó la Argentina los 3 millones de contagios. Y hoy la cifra fue la segunda más alta, creo esta, ¿no? 540 fallecidos. Ya está orillando los 65.000 fallecidos por pandemia. A ver cómo está el tema de la ocupación de camas, que es un tema sensible por la cantidad de contagios que hay. Precisamente, ahí tenemos. Internados, unidad de terapia intensiva, 5.426, 68% el índice nacional, 75,1 el AMBA. Un índice, realmente son índices de ocupación muy altos. Altos. La verdad que sí, explicaba el otro día el doctor Stoll, creo que fue, que la baja de edad prolonga genera la permanencia. Mayor permanencia de la gente en terapia intensiva, por razones obvias tiene mayor resistencia. Mayor ¿no? resistencia, Exactamente. Más tiempo de ocupación de camas. Así es. A ver la curva de los contagios para ver si se verifica lo que en verdad venimos viendo y dicen las autoridades. Y de alguna manera se verifica. ¿Ven? La curva está como entre amesetada y descendiendo un poquito en niveles muy elevados, ¿no? Lo reconoció Claramente. Kicillof ayer, eso es importante, que no es solo la ciudad la que dice que las últimas medidas permitieron esta leve baja. Ayer Kicillof reconoció que Dijo lo también mismo. pasa eso, con lo cual pone un poco en duda el tema de la discusión sobre las clases, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema. Bueno, pero ese es el problema, ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando el diputado decía, y hablábamos antes del tema de Alemania. A ver, los parámetros que se toman en Alemania para focalizar las cuarentenas o los confinamientos son parámetros que no se discuten. Sí. Son como las estadísticas. Acá todo se discute. La inflación, ni hablemos, pero acá, el gobierno de la ciudad dice la circulación produce tal efecto y la asistencia de chicos a clase produce otro tal efecto, y la provincia de Buenos Aires dice otra cosa y el gobierno de la nación dice otra cosa. Entonces es difícil establecer un sistema de funcionamiento más o menos automatizado, ¿no? Porque, bueno, las cifras se ponen en duda. Eso se llama desconfianza. 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 Vemos cómo estamos de vacunación, a ver. Acá también. La verdad que a veces, no sé si te pasa a vos, Pablito, o a vos, Daniel, yo a veces escucho función. Ahí está, vamos ahora, primero vemos esto, después lo cuento. Notable lo de Chile, notable, Sí. ubicado ya como segundo país con cada 100.000 habitantes, no son cada 100. Cada 100.000 habitantes. Ya ubicado detrás de Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay también, muy, muy llamativo. Alemania está más o menos, a eso me iba a referir después, en el porcentaje que están casi todos los países grandes de Europa. Ningún país grande de Europa, bueno, Reino Unido hoy no podemos decir que es la Unión Europea. Claro, ya no. Ningún país grande de Europa está por encima de 1/3
muy por encima de un tercio de vacunación. Brasil levemente por encima de la Argentina. La Argentina en 17.6 dosis por cada 100.000 habitantes. Lo que quería decir es que lo escuché el otro día al jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, insistir con la idea de que Argentina está entre los 20 países que más vacuna. Y no es verdad. No, ¿cómo va a ser verdad? Pero es tan fácil entrar a la constatación de... No hay ningún país europeo que haya vacunado. Ninguno, ni de los grandes ni de los chicos, que vacune menos que la Argentina. No hay ningún país árabe que vacune menos que la Argentina. Uruguay y Chile vacunan más que la Argentina. Ni hablemos de Estados Unidos, ya sabemos. No está entre los 20, está entre lo que puede. Después discutiremos algún día cuán mal o bien se hizo, pero esta necedad de insistir con cosas que no son ciertas, bueno, pero así funcionamos. Se puede decir cualquier cosa. Así Tema que te lo crean. Bueno, pero si Argentina, que habían dicho desde el gobierno que en diciembre íbamos a tener 10 millones de vacunas, a fin de abril festeja, porque hemos visto afiches, vimos avisos, publicidades. diciendo, Fue el presidente a recibir el último millón de Sinopharm. Diciendo que 10 millones, llegamos a los 10 millones, incluso parangonándolo con el 10 de Maradona. Me parece que hay algún problemita con el entendimiento de los problemas que son con las vacunas, ¿no? 10 millones es poco. Sí, y la verdad que no da la impresión, y hoy hubo gestiones con el embajador británico, el otro día gestiones con la encargada de negocios de Estados Unidos. Digo, la impresión que uno tiene, a lo mejor soy yo que exagero, pero es que es como que la Argentina o el gobierno están mendigando vacunas, ¿no? Estamos yendo, a ver, golpeamos puertas y tienen algo, porque no hay certeza en el corto plazo de que pueda haber un abastecimiento para seguir con este ritmo de vacunación, que dicho sea de paso, la semana pasada entre viernes y domingo bajó muchísimo, ¿eh? Se recuperó un poco en el día de hoy. Sí. Respecto de las vacunas también es la interna dentro del gobierno, Sí, porque hay integrantes cercanos al Instituto de Batria que dicen, bueno, en realidad lo de Pfizer y lo que vino de Pfizer vino por nosotros, no vino por Alberto Fernández. Y el tema de empezar a enderezar la relación con Estados Unidos y con Pfizer, bueno, viene por ese lado y no por lo que fue la gestión del gobierno. Esto es lo que dicen, lo que demuestra hasta qué punto, esto del gobierno loteado empieza a crujir en los momentos de crisis, y este es un momento lo muy dijo pronunciado, Sergio ¿no? Berni cuando estuvo la semana pasada. Exactamente. La semana pasada, cuando contó que la gestión por las vacunas rusas la había hecho el gobernador y que generosamente le había abierto el juego al gobierno nacional. Exactamente. Esto fue lo que explicó. ¿Cuánto de verdad hay o cuánto de ficción? No lo sé. Lo cierto es que está muy claro que detrás de las vacunas también hay una puja, como la hubo con el contrato de AstraZeneca en la época de Ginés, cuando hizo el contrato con el empresario Hugo Sigman. Sí. También existió. Bueno, y paralelo a esto estamos esperando al día de mañana que la Corte Suprema de Justicia daría su acuerdo, o sea, Por lo de las una clases. reunión por el tema de las clases. Hay que ver qué pasa. Han trascendido algunas cosas. Yo sería cuidadoso, no sé ustedes, con las definiciones, porque los ministros de la Corte tienen su juego político. Con lo cual, la información que Lo de la surge hasta- autonomía es muy difícil que no lo convaliden. Yo diría que es imposible. Exactamente. Para no contra... después hay que ver cómo... Claro, hay que ver cómo decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene autonomía. Perfecto, eso creo que todos acordamos de no acuerdo nuestra información que va a decir eso. Pero ¿dirá algo más? Bueno, ¿Dirá eso es. algo que le sirva al gobierno nacional para que los voceros del gobierno nacional mañana puedan decir alguna cosa? La cuestión es que la historia de las clases es una discusión que evidentemente termina de romper todo puente entre la administración nacional con la provincia y con la ciudad, pero hay que ver luego del fallo de la Corte qué sucede en esta discusión por los distintos parámetros de cómo manejarse con la cuarentena o pandemia. Sabés que vos hablabas de Biden antes, ¿no? Sí, Y hablaba el diputado Negri también. Sí, del hilo de tweets de la nunca, vicepresidenta. ahora va a hablar Jazmín, pero yo hace mucho que no la veo a la vicepresidenta tan contenta con un presidente de Estados Unidos. Mira vos. Sí. ¿No, Jazmín? Hola, Sí, Bulorini. ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Quieren que arranquemos por ahí? Miramos Dale. ya el tweet. Dale, dale, Entonces, el pasando redes del día de hoy es... Ahí lo tenemos, que se nos abre, porque fue muy comentado. Cada vez que habla Cristina, la verdad es que no podemos evitar el centralismo que tiene, ¿no?
Es la forma de hacer política que tiene. Es muy En bueno. parte. A ver si está acá. ¿Por qué Biden dijo todo esto? También lo explica en forma textual. La peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica de la Gran Depresión, el peor ataque a nuestra democracia de la guerra civil. ¿Qué cosa? Sí, y es porque es interesante. ¿Qué cosa, no? Acá hay un palito al final y eso que el FMI no le financió la campaña a Trump. Sí. ¿A quién acusaban de que le habían Sí, financiado a a Macri? claro, Bueno, hay un claro. palito también hablando del FMI, ¿no? En medio de un debate con Guzmán, ¿no? La única referencia que hace la vicepresidenta que habla es de esto. Y este es el último tuit de 27. Sí. En uno, no sé, me acuerdo del primero, no sé si lo viste. Sí. En uno, creo que es el primero que hace referencia al discurso, lo termina con una. Plop. Claro, Sí, con claro. una vieja referencia. Isidoro Cañones. ¿Pero te acordás? Digo, la revista mexicana. ¿Quién Sí. no? Sí. Bueno, vos no. No, Vos ella sos No, no, igual nosotros sí. sí. Pero. No, el plop, porque ella arranca diciendo como que la sorprende Sí. las coincidencias que encuentra y en un momento cuando habla incluso del impuesto a las grandes riquezas, porque habla de que Biden le quiere Sí. financiar todos los, digamos, toda la inversión que va a hacer en un montón de ámbitos a través del incremento de impuestos y habla del 1% de cobrarle a las empresas y a los más ricos. Y ella dice, ¿te suena? Como diciendo, nosotros acá ya lo Pero- hicimos. No, sí, Esta, pero. esta Claro, es mía. no, esta pará. es autoridad. Bueno, Claro, pero hay una diferencia. Hay tres diferencias. Dale, decilas vos. Mira, yo te digo, el kirchnerismo tiene una tentación de comparar siempre a lo que hace Estados Unidos con lo que hace Argentina. No, ¿no? Alemania también. Bueno, no, pero en el caso de Estados Unidos, el tema de expandir la demanda interna con emisión De dólares. de dólares para en situaciones de que la economía está deprimida. Primero esto, bueno, lo inventó en el siglo XX, no es que lo inventó, sino que lo propuso, escribió un libro, tratado, el señor John Maynard Keynes, pero cuando el peronismo no existía todavía, claro. Entonces, el tema es, ahora, cada vez que expande la cantidad de dinero de Estados Unidos para dinamizar el consumo interno de los Estados Unidos, dice, viste, estos son peronistas. Claro. Hay una leve diferencia. Primero que emiten dólares, ¿no? El dólar es una divisa con el cual cuando emiten dólares lo que pasa es que los estadounidenses y el mundo se queda con los dólares. Exactamente. No es que Con lo los cambia pesos- por con peso. los pesos no, con los pesos. La Argentina emite pesos. En cuanto emitís pesos, lo que pasa, y esto lo tiene muy claro el presidente del Banco Central, entre otros, que dice, los argentinos están enfermos del dólar porque cuando Él se dan no. los pesos se van al dólar. Él no. ¿Eh? Él no. No sé, Ah, no sé. no, yo Y pregunto. después hay una cosa que es central cuando vos comparás la Argentina con los Estados Unidos, cuando tenés, te diría, la audacia de querer compararlo. En el mundo, cuando hay incertidumbre económica, cuando hay problemas, los capitales del mundo buscan refugio en los bonos del Tesoro de los Estados Norteamericano, Unidos. claro. ¿No? Eso se llama el vuelo a la calidad. Cuando hay incertidumbre, se refugian en lo que es lo más seguro y que paga los menores intereses del mundo. ¿Por qué se refugian ahí? Bueno, porque nunca hubo default. Claro. La Argentina, Y los bonos, algunos tenemos. no te pagará. Algunos. Bueno, tuvo algunos default. Con lo cual el tema de la confianza y la desconfianza a la hora de comparar la Argentina con los Estados Unidos, que aparte es un país que tiene un nivel de productividad más alto del mundo, tiene el Silicon Valley y tiene algunas de las compañías que más han crecido en los últimos años al ritmo del avance tecnológico, me parece que hay que ser un poquito más prudente. Pero no pidas eso. Y Jamín. además el aporte extraordinario es un proyecto que presentó su hijo, ¿no? Máximo Kirchner, claro, nada más sí, y nada menos, es verdad. digamos, es el porotito de él. Y hablando del Congreso, ustedes mencionaban el proyecto, bueno, que anunció Alberto Fernández respecto a las Efectivamente. restricciones, que es, supuestamente, no sabemos nada en Congreso, la oposición no tiene un borrador, no tiene una lista, un nada, como bien dijo Mario Negri, pero se supone que está basado en esta idea de Angela Merkel, que tiene que ver con poner un número, un cálculo matemático para terminar con la discusión de cada vez que se vence el decreto, volver a o judicializarlo, digamos, o empezar con la discusión escuela sí, Claro. escuela no, o judicializarlo. El problema que tiene el cálculo matemático, que el cálculo que hacen en la Alemania se cree y se respeta. Bueno, Acá no hay cálculo esa es una que de se las respete. principales cosas que cuando uno le pregunta a la oposición dice, bueno, ¿qué le ves? Primero que allá está Merkel y acá Alberto Fernández. Y Bueno. lo dicen como es una obviedad, más allá de que son distintas personas, como dando a entender que no hay un consenso y una credibilidad. Y un tema muy importante que este mes esperábamos todos que se resuelva, que es el tema de las elecciones. ¿Se acuerdan que Guado de Pedro, acá tenemos la foto, Sí. había estado junto con Juntos por el Cambio y después se reunió vía virtual con los otros jefes de bloques? Así es. Se estimaba que el viernes pasado, lo dije yo incluso en este programa, iba a ir Guado a la comisión. Yo no les mentí, era lo que iba a ¿Seguro? hacer. Pero Pero no fue. pasaron cosas. Sí, ¿seguro? cambiaron Pero los ¿qué planes. pasó?
¿Cambió el plan? Cambió el plan ¿O le y el pasó algo a gobierno, Guado de Pedro? Guado de Pedro dijo que no va a mandar el borrador. ¿Se acuerdan del borrador que había mandado él? Bueno, finalmente no lo va a presentar el gobierno. ¿Pero quién presentó un proyecto? Un aliado, Pablo Anzaloni, de un bloque que es aliado. Y atención, porque eso no es la primera vez que hace el oficialismo una maniobra ¿Y qué así. proyecto presentó? El mismo que Guado sin la cláusula cerrojo de la que hablaba Mario Negri. Pero atención, porque eso pasó cuando se trató en el Senado el proyecto de la Procuración. Un proyecto kirchnerista que nunca presentó el kirchnerismo un proyecto. Agarró el de un aliado, el de Beretilnec. Es verdad. También está presentado el de las PASO, de los gobernadores. De Así lo que habla Jazmín es esto de, en la Argentina, ¿qué valor tiene él por única vez? Claro. ¿No? Por única vez el impuesto al cheque, por claro, única pero vez aparte quedó abierta dijeron, al no presentar un proyecto oficial, en la comisión se va a tratar los 3 que hay. No solo está el de Anzaloni, que es corrimiento, está el de los gobernadores, que es suspensión. Suspensión. Jazmín, gracias. A ustedes. Gracias. Nosotros ahora hacemos un corte, a la vuelta con Daniel hacemos las cartas. Unas cartas buenísimas. Bueno. Mirá, Ancho de oro. Arrancamos con un ancho de oro. Bien, ancho de oro, espectacular. Opa, y una mujer. Y bueno, muy bien. a ver, una Victoria persona Neta. que pasa de Bueno, del mundo del espectáculo del espectáculo, a actriz. la Sí. Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Sí, Aires. ella ya tuvo un paso por de cultura en la Avellaneda, cuando Ferraresi, actual ministro de Vivienda, Estaba ¿no? como intendente. Estaba como intendente de Avellaneda, Así es. ahora pasa a la provincia de Buenos Aires en el cargo de cultura. ¿Mm? Bueno, un ascenso siempre es un premio. Importante, sin duda. Se lo lleva Victoria Neto, que lo disfrute, hay que ver dónde se lo mandamos. A la provincia de Buenos Aires, Sí, a La supongo. Plata, seguramente. Efectivamente. Donde debe trabajar. ¿Mm? Vamos con la siguiente, director. Vamos todavía, ¿eh? ¿Vos decís que viene otro oro? Ocho espada. No, 4 mirá, de copa. mirá. Luna, arrancamos la Sí, semana. ahí está. Che, el gobernador Kicillof, un hombre que... Bueno, ahora tiene una nueva secretaria de Cultura. No, pero aparte No, de ganar a un ver. espacio, hagan un espacio en la toma de decisiones Eh, importante. El gobierno, el gobernador también, Sí. viven diciendo que no hay que politizar la pandemia, que no hay que politizar la vacunación, que no... Ahora, Todo lo que está relacionado con la pandemia y el gobierno, acepción, Bueno. política. entonces sería bueno Sí. que explicaran por qué en la provincia de Buenos Aires, en muchos vacunatorios, se dan pequeños folletinos, un papelito, donde está el gobernador y un eslogan que dice poniendo el hombro. Ahí está, y Y vacuna. él vacunándose con el barbijo. Es un poco personalista eso. Y es un cachito, pero... Vaya un cuatro estas copas. cosas, ¿viste? Y la política es así, Si pero, ustedes dicen... pero no es politizar pero, eso. sí, Eso es Vos decís que no. incentivar a la gente que no... La gente no entiende Y bien no podrían según poner, la una, visión no de parte podrían del poner una gobierno. persona común. No. No al gobernador. Bueno, Digo yo, sí. va el 4 para La Plata, la residencia de La Plata, allá va, y vamos con la última. Bueno, ahora sí, ancho espada. No, espada no, hay. No, no. espada, mira, otro oro. Ancho de oro, muy bien, una gran noche hoy, ¿eh? Bueno, Alexis Guerrera. ¿Mm? llega al Ministerio de Transporte no en las mejores circunstancias por la trágica muerte de Mario Meoni. Así es. Pero bueno, llega finalmente Alexis Guerrera, ministro de Transporte, hombre de Sergio Massa. Sí. Costó encontrar a alguien para llenar el casillero con el equilibrio político que demanda el Frente de Todos. El hombre es este. Sí, dijo, tuvo declaraciones. Uno de los temas centrales del tema de transporte, Hidrovía. evidentemente, es la hidrovía. Claro. Exactamente, es donde ahora se prorrogó el contrato. Lo prorrogó Eh, Catopodis. Exactamente, lo prorrogó Catopodis como ministro de... Transitorio. Exactamente, pero lo que dijo Guerrera es que, bueno, que no hay intención de la estatización de la hidrovía como una parte del gobierno, del oficialismo. Quiere que se estatizar lo que es, bueno, la vía, bueno, la autovía de la Soja. Hay ¿no? algunos que dicen que a lo mejor se podría hacer una licitación desdoblada. ¿Viste que Un poquito y un poquito. difícil. Una Dragado y parte- balizamiento separado. Puede ser, pero la hidrovía, la verdad, hay que cuidarla porque 80% de la exportación argentina sale por ahí. fuertísimo eso. Recordemos,
privatizada en el año 95. Así es. Presidencia de... Carlos Menem. Hay de todo, señores. Carlos Menem. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Volvemos el lunes en La Rosca, ¿eh? Chao. Chao, Hasta el gracias. lunes. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Acero para hacer. Ternium. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Buenos Aires.